explicó Pedro, ha habido un pequeño cambio en cuanto a la organización de la agenda, porque me pidieron que moderase esta última sesión. Soy Vicente González, el asesor principal del Fondo España SICA, y como vamos con el tiempo un poco pasado, me voy a resistir a hacer los comentarios que quería hacer previamente a la mesa. Solo voy a hacer la introducción y hacer una referencia general a que, digamos, lo que pretende esta sesión es cerrar la reflexión con la aportación, digamos, desde la institucionalidad que coopera con los procesos de integración en América Latina, específicamente con las tres que están aquí presentes, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que son estratégicas para los procesos de integración, y pienso especialmente en el SICA. En primer lugar, esa aportación institucional se va a hacer por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que la van a hacer conjuntamente el director de Cooperación para América Latina y el Caribe, Rafael Garranzo, la jefa de Departamento de Cooperación con México, Centroamérica y Caribe, que es Mónica Colomer, y Carlos Aragón, que es el jefe de departamento con los países andinos y Mercosur. Sabíamos, es que nadie puede competir con el BID en lo que son presentaciones PowerPoint, aunque desde luego para mis colegas de la ECID yo me comprometo a que la próxima reunión que tengamos conjuntamente con el BID vamos a llegar con un PowerPoint que os vais a enterar, o sea, una cosa. Eso como primera. Y la segunda es que al final vamos a hacer una presentación coral entre conmigo, Mónica y Carlos, por dos motivos. Por un lado, porque cualquiera que conozca la administración española sabe que por mucho que haya cargos de ministros, secretarios de Estado, secretarios generales, directores, etcétera, los que realmente sostienen un ministerio y realmente conocen los temas son los subdirectores, ¿no? Y consecuentemente, habiendo venido tanta gente importante y académica, pues yo creo que se merecen que lo que son las experiencias españolas se la cuenten a aquellos que realmente se lo saben, ¿no? Y luego está bien, y no menos importante, porque de esa manera cuando el moderador intente pasarnos el papel de los 3 minutos, pues le vamos a ver un poco loco sin saber a quién tiene que dárselo de una reunión a otra, ¿no? Bueno, básicamente mi idea es hacer una primera reflexión, que va a ser brevísima, de por qué, porque ya estaba en cierto modo hecha, de por qué la agencia apuesta por apoyar los programas tiene programas regionales que apoyan procesos regionales, y después pasaríamos a los 4 casos en los cuales tenemos, donde yo haría un breve diagnóstico general, que en cierto modo ya casi es innecesario por la presentación que han hecho los expertos de los respectivos procesos, y unas reflexiones finales, ¿no? Entonces, ¿por qué la agencia apuesta por programas regionales? Bueno, pues por un lado porque entendemos, lo hemos dicho, que es un factor de cambio en el desarrollo de los países, y nos basamos antes que nada en lo que ha sido la propia experiencia española. Realmente España ha cambiado bajo todo punto de vista político, económico, social y cultural gracias precisamente a nuestra membresía de la Unión Europea, y yo entiendo que también en todo lo que ha sido la nueva oleada de ampliaciones no ha habido factor que haya dinamizado tanto el cambio de los países como es precisamente esa integración en la Unión Europea. Porque producen bienes públicos regionales, estamos hablando de seguridad, acuerdos comerciales, prevención de desastres y, bueno, ya lo hemos dicho, porque inducen cambios a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es nuestra historia? Nuestra historia, en los años 80, no parece ahí reflejado, se inició en Centroamérica ya una primera oficina regional, pero una oficina regional, de enfoque regional era más bien multipaís, que no como apoyo a un proceso regional de integración, ¿no? que fue de hecho una oficina que en cierto modo abrió nuestro actual secretario de Estado, ¿no? Luego formalmente es en el 99 cuando firmamos el acuerdo de cooperación científico y técnica con la Comunidad del Caribe y el CARICOM, y posteriormente en el 2002 con el SICA. Lo que nos interesa mucho es algo que también lo discutíamos hace unos días en Antigua cuando estábamos hablando de Centroamérica, es ver cómo la agenda centroamericana ha evolucionado, por un lado, por su propia dinámica interna institucional, pero también, y es donde se ha demostrado que hay necesidades regionales en momentos en los cuales que han sido el MICH, los procesos de paz o el tema de la delincuencia, han surgido problemas que solo se enfrentan mejor de manera regional que no de manera aislada, ¿no? Y eso, bueno, pues nosotros lo interpretamos, eso tuvo lugar en lo que fue precisamente el Grupo Consultivo de Madrid, que fue el Grupo Consultivo Regional, donde de la misma manera que en Guatemala, cuando presentaron la ESCA, se presentaron ya con proyectos regionales, también no olvidemos que en aquel momento del MICH es cuando la región también definió una batería de proyectos o de iniciativas regionales, ¿no? Y luego la verdad es que nos sentimos bastante satisfechos de lo que fue ese programa regional con Centroamérica, y dimos el salto y nos lanzamos 4 años después a hacerlo con el programa regional andino,
y posteriormente lo que ha sido nuestra última experiencia con el Mercosur. Entonces, la primera de las 4 experiencias con las que vamos a trabajar es la Comunidad Andina de Naciones. En lo que es el diagnóstico, bueno, yo creo que ha estado hecho perfectamente y mucho mejor de lo que yo podría hacer con Michel Levy, pero sí que me gustaría, porque hay algo que quizás no ha señalado tanto, a lo mejor porque no tiene tanta importancia, pero que a nosotros en nuestro diagnóstico sí que la tiene, y es que la Comunidad Andina de Naciones vemos que hay países que tienen diferentes modelos de desarrollo político y económico, y esa existencia de diferentes modelos ha evolucionado o ha impactado en la evolución de la comunidad. Pues que por un lado entendemos que fue, corrígeme si no, uno de los factores que impidió una negociación en bloque con la Unión Europea, que llevó a negociaciones bilaterales, por otro lado porque provocó una interinidad en el liderato que realmente, pues digamos, que frenó el proceso de esa comunidad durante un tiempo, y luego porque nos da la impresión que ante esa situación en la cual en un proceso de integración hay proyectos distintos, eso llevó a estrategias distintas de cómo reaccionar a esa situación. En el 2011 vimos que lo que era la nueva Agenda Estratégica Andina, donde se identifican 12 áreas de interés, y nos daba la impresión que en cierto modo era multiplicar las áreas de interés para que por lo menos todos puedan coincidir en alguna, ¿no? Y al contrario, en el 2013 vemos una contracción donde realmente se limita, donde es en cierto modo encontrar el mínimo común denominador. A lo mejor son precisamente 2 estrategias cuando tienes 2 modelos distintos dentro de una organización, o bien ampliar la agenda para que todos tengan algo, o bien concentrarla para encontrar el mínimo común denominador. Pero en cualquier caso nos parecía que esa existencia de modelos distintos en la comunidad pues no deja de tener impacto. Eso lleva, y tú lo has señalado muy bien, a que los países, digamos, compartimentalizan su agenda exterior, especializándose yendo a un organismo, a ALBA, a Mercosur, etcétera, y quizás, y eso es una hipótesis, nos da la impresión de que a lo mejor esa compartimentalización está llevando, en cierto modo, a una especialización por parte de los organismos, porque en definitiva, a medida que se especializan, pues unos ven que es mejor un espacio de concertación político, otro comercial, etcétera, ¿no? Con lo cual, a lo mejor, lo que necesitamos aquí es un darwinista, porque lo que estamos viendo es cómo los países eligen un marco regional, y ese marco regional se lleva entonces a especializarse porque los países lo han elegido. A lo mejor es un poco lo que va la dinámica por ahí, ¿no? Bueno, lo que nos interesa mucho es ver que, a pesar de que se ha definido un core de funciones, existe esa fórmula de geometría variable, donde comités y comisiones sectoriales que no tienen vinculación directa con las 5 líneas, aún así no reciben recursos comunitarios, pero los países miembros que estén interesados pueden financiarla y colaborar, ¿no? Eso a nosotros nos interesa porque significa también esa pervivencia de un ideal de integración más amplio, quizás, que el que está contenido en esas líneas de concentración, ¿no? Y yo creo que eso es un poco las reflexiones son las que estamos trabajando ahora, y entonces a partir de ahí pues queremos contar qué es lo que estamos haciendo y de qué estamos satisfechos, que creemos que hemos conseguido algo. Con lo cual, Carlos. Muchas gracias, Rafael. Básicamente con el programa regional, con la CAN, el programa regional andino, llevamos trabajando bastante tiempo. Ahí hablábamos de 2006 como fecha de inicio del programa regional, pero realmente los trabajos en la comunidad andina con la Secretaría de la CGCAN empezaron en 2000, y en 2006 es cuando se formalizan ya a través de un MOU y demás, que da lugar a la formalización del programa regional andino. En un primer momento, quizá en el modelo expansivo que mencionabas, empezamos a trabajar tuvimos 6 líneas de trabajo, que fueron básicamente gobernabilidad democrática y fortalecimiento de las instituciones, medio ambiente, desarrollo territorial, turismo, integración sociolaboral y género. El objetivo, como podéis leer también, era generar condiciones para el avance de la integración andina como forma de asegurar el fomento de políticas de desarrollo regionales en ámbitos comunes de trabajo y sensibles para la lucha contra la exclusión y la pobreza de sus sociedades. En esta primera fase del programa regional andino, consideramos que se alcanzaron resultados bastante positivos, importantes, y me gustaría destacar, por ejemplo, el apoyo a la elaboración de la Agenda Estratégica Andina. Se consiguió también, dentro de lo que hablaba de la necesidad de integración sociolaboral y demás, y de lucha contra la exclusión,
se ha fomentado, se ha apoyado la participación de nuevos actores de la sociedad civil en la integración andina. Se trabajó el fortalecimiento de la institucionalidad andina. En los programas regionales veremos también luego en Mercosur la parte de capacitación, formación ha sido uno de los ejes de trabajo fundamentales. Se apoyó la estrategia de comunicación de la integración andina, se desarrollaron proyectos de dimensión regional, también un poco enlazando con lo que dijo Rafael. En los programas regionales lo que se ha intentado es que no sean un conglomerado de programas nacionales, sino que tengan que la dimensión regional sea central al programa. Y se apoyó asimismo la armonización y estandarización de metodologías para la construcción de estadísticas, mapas y tal, y mecanismos de seguimiento del proceso de integración. Esto, digamos que son los resultados obtenidos en la primera fase. Ha habido una segunda fase. Hacer un pequeño inciso, Rafael hablaba del papel de los subdirectores. Para los subdirectores es tener a los técnicos delante también, es decir, estaré diciendo algo algo mal y demás, pero bueno, como podéis ver, yo creo que el elemento a retener aquí de esta primera fase es que fue muy ambiciosa, hubo muchas líneas de trabajo, se obtuvieron muchos resultados, pero bueno, un poco en aras de la flexibilidad y de un mayor impacto, se decidió pasar a una segunda fase con el Plan de Acción 2012-2014, en la que tendimos a una mayor concentración sectorial. En este momento se decidió centrarnos en 3 líneas de trabajo fundamentales: fortalecimiento institucional, participación ciudadana y proyectos comunitarios fronterizos. Esta segunda fase, ese Plan de Acción 2012-2014, de hecho estamos bueno, en el último año de implementación. La ejecución no ha sido siempre fácil por la situación de interinidad institucional que ha habido en la Secretaría General de la CAN, pero bueno, yo creo que a finales de este año será el momento de hacer una evaluación y ver efectivamente qué impacto hemos tenido con esta concentración. En el marco del programa regional andino, también por último, para ser breve e irnos a comer relativamente pronto, yo creo que es importante retener también que en paralelo al programa regional andino y la actuación con la SGCAN, hemos tenido también experiencias positivas de trabajo con otros socios andinos relacionados con la comunidad andina, como la Comisión Andina de Juristas e IDEA Internacional. Hemos elaborado programas también. Hemos trabajado desde la perspectiva andina con estas otras con estos otros socios y pues hasta ahora yo creo que el resultado está siendo bastante positivo. Gracias, Carlos. El último proceso con el que nosotros hemos llegado históricamente es el Mercosur, es el del que no ha habido un diagnóstico específico en esta sesión, y realmente lo echamos de menos porque es precisamente uno en los cuales nosotros estamos en proceso de reflexión si realmente tiene sentido o no tiene sentido continuar o haber una nueva línea, ¿no? En cualquier caso, el diagnóstico sobre el que trabajamos ahora es, entendemos que es un proceso que está en un momento de impasse, es un momento de impasse desencadenado en su momento por lo que fue la suspensión temporal de Paraguay, el ingreso de Venezuela, porque entendemos que los objetivos de Mercosur están claramente identificados, pero los resultados son modestos, que los dos grandes motores, como son Brasil y Argentina, no renuncian a prácticas proteccionistas, que realmente de las que realmente salen perjudicados son los menores socios del Mercosur, porque no está funcionando enteramente como una verdadera unión aduanera. El arancel exterior es ineficiente, tiene muchas excepciones, las prácticas proteccionistas le hacen inviable como una auténtica zona de libre comercio, ¿no? La ampliación, por otro lado, entendemos que está cambiando realmente la naturaleza, es una ampliación que se adapta mucho a los intereses principalmente de los grandes, como es el acceso a Venezuela y a la comunidad andina. La institucionalidad es débil, hay un alto representante que realmente entendemos que tiene poco peso político y un Parlasur disfuncional, y eso pues ha llevado también a lo mejor que países menores como Uruguay pues tienen que estar buscando fórmulas alternativas para diversificar su comercio exterior, ¿no? Eso es un poco el panorama sobre el que partimos. Entonces, si cuentas, Carlos, de nuevo lo que hacemos. Sí, básicamente en Mercosur también podemos hablar de 2 fases, si bien la segunda es la que tenemos que empezar a implementar a lo largo de este año.
La primera fase, que como bueno, también veis ahí, tuvo un monto global de unos 5 millones de euros, se centró en 6 líneas de trabajo. Las primeras 5, bueno, se negociaron, fueron las que acordamos en un principio: formación de capacidades y fortalecimiento institucional, género, medio ambiente, integración productiva y desarrollo local, rural y fronterizo. Esas fueron las primeras líneas identificadas, pero luego, a petición de Mercosur, se consideró también incluir una dimensión, una línea de trabajo en salud. El objetivo en esta primera fase del programa fue contribuir al fortalecimiento de las instituciones del Mercosur, impulsar acciones de desarrollo y contribuir a la generación de mayores niveles de cohesión social y a la reducción de las asimetrías entre los estados parte del Mercosur. Esta primera fase también estaba previsto acabarla en 2012, por lo que procedimos, al acabar la ejecución, a realizar una evaluación, de acuerdo con Mercosur, de cómo se había desarrollado el programa en esta primera fase. La evaluación hizo hincapié en una serie de resultados, de logros, como la inclusión de la agenda de género, el apoyo a la institucionalización de políticas de desarrollo rural con enfoque de género, la creación de un sistema de información ambiental, el impulso de políticas, planes, estrategias y acciones en materia de integración productiva, la promoción de la integración local, rural y fronteriza y el desarrollo de políticas sanitarias. Si bien los resultados de la evaluación en general fueron positivos, como digo, destacando estos logros, la mayor crítica que se hizo al programa de cooperación regional fue de nuevo un poco la excesiva ambición y dispersión de actividades. Nos llevó a tener esto en cuenta a la hora de empezar a diseñar la segunda fase del programa Mercosur. A esos efectos, en junio del año pasado, de 2013, se firmó un nuevo MOU con Mercosur para empezar la implementación de esta segunda fase, con la intención fundamentalmente de concentrarnos en menos líneas de trabajo. Estamos identificando 3 líneas de trabajo. Tendremos probablemente que decidir en este primer semestre del año en qué líneas nosotros por nuestra parte tenemos más que aportar, qué líneas espera Mercosur y sobre todo el Grupo de Cooperación Internacional de Mercosur espera de nosotros que podamos trabajar conjuntamente. Y en principio lo que nosotros habíamos ido identificando como posibles líneas de trabajo es género, medio ambiente e integración productiva. Esto habrá que definirlo, aterrizarlo, como decía, a lo largo del primer semestre, pero efectivamente vemos que tenemos la voluntad de implementar esta segunda fase, pero queremos centrarnos, va a haber menos recursos, como decía, la crítica o la parte más negativa de la evaluación ha sido la excesiva dispersión, con lo cual tenemos que ser especialmente cuidadosos a la hora de elegir exactamente en qué líneas podemos tener un mayor impacto y qué líneas pueden ser más interesantes en la situación actual de Mercosur. Gracias. Luego, respecto al CARICOM, yo creo que ya Iván lo ha hecho el diagnóstico claramente, ¿no? Atraviesa por un momento difícil, por falta de resultados en algunas áreas, lo cual provoca una crisis de proyecto y de legitimidad, ¿no? Entendemos que efectivamente el primero es el no haber conseguido ese mercado único, y luego respecto a la Corte Caribeña de Justicia, los datos que tenemos, a lo mejor me equivoco, corrígeme, es que en definitiva al final en este momento solo 4 países han aceptado la jurisdicción del tribunal. ¿Es así? Con lo cual, digamos... Es una obligación para todos los países. Ahora, el segundo aspecto de la Corte es ser asumida como órgano de última instancia para los aspectos criminales y judiciales de los países. En tal sentido, todavía creo que hay 6 países que la han asumido, otros países se están moviendo, incluso Trinidad, que es sede de la CCJ, no lo ha aceptado. Es una de las aspectos, paradojas de la integración caribeña. Bueno,
mixed feeling, ¿no? Algo mejor que lo que presentábamos, pero desde luego no lo deseable, ¿no? En cualquier caso, los retos pues siguen siendo los mismos, ¿no? La integración económica, jurídica, la agenda política y, como tú mismo señalabas, la seguridad, ¿no? Emana esa situación de una triple tensión, ¿no? La diversidad histórico-cultural étnica de los estados, la diversidad de peso económico e incluso también, y aquí volvemos un poco al escenario de Lacan también, a la diversidad ideológica con algunos países vinculados al ALBA y muy vinculados a Petrocaribe y otros defensores más de otro modelo, ¿no? También, que es un tema que hemos discutido antes, el principio de solidaridad está cuestionado. Iván me decía en el café que en la toma de posesión de la primera ministra de Trinidad y Tobago, como vino a decir, ojo, que Trinidad y Tobago no va a ser la carta de crédito del CARICOM, ¿no? Bueno, pues ya ese cuestionamiento pues pone en evidencia pues, bueno, la tensión sobre ese principio de solidaridad. Frente a eso, yo creo que es muy positivo, entre otras cosas, aparte de los resultados prácticos que nos hablaba Iván antes, es reconocer ese esfuerzo por sacar adelante el proceso, ¿no? En estos momentos también pues están coexistiendo, hay una task force intergubernamental para la revisión del tratado, hay un Change Facilitation Team para elaborar un plan estratégico, e incluso Trinidad y Tobago elaboró o produjo un documento que nos ha interesado mucho, una nueva frontera para la convergencia ampliada del Caribe, donde propone, en la línea de lo que hemos estado hablando antes, pues pasar del concepto de integración al de convergencia. La idea es compartir objetivos más que estructuras, ¿no? Mónica. Sí, vale, gracias, Rafael. No, con respecto a nuestro programa regional con CARICOM, comenzó en 1999, cuando firma España el acuerdo de cooperación científica y técnica con esta organización, y luego en 2011 se firma una adenda a este acuerdo por el cual se crea un fondo mixto, que es el mecanismo por el cual articulamos y gestionamos y financiamos nuestro programa regional con CARICOM. Actualmente este año vamos a llevar a cabo nuestra tercera comisión mixta con este programa, por lo cual este seminario nos viene muy bien para tener esta reflexión con respecto a cuál va a ser nuestro nuevo marco de programación con esta organización. El presupuesto en el periodo de 2002 a 2013 ha sido de casi 8,3 millones de euros, y las líneas estratégicas que estamos identificando para esta nueva etapa que intentamos cerrar este año en la comisión mixta es, por un lado, el promover oportunidades económicas para los más pobres, y por otro lado, mejorar la provisión de bienes públicos globales y regionales, y concretamente en dos áreas: el desarrollo sostenible y medio ambiente, y el ámbito de paz y seguridad. Nuestro objetivo en este programa, en nuestra relación con CARICOM, es triple, ¿no? Por un lado, contribuir al posicionamiento global y regional de esta organización; por otro lado, el apoyar el propio proceso de integración; y en tercer lugar, el fomentar el desarrollo de las capacidades de sus Estados miembros en estas dinámicas que vemos mezcladas en estos procesos regionales con nacionales intergubernamentales. Entonces, queremos también mantener esa línea de posibilitar esa capacitación técnica también de sus Estados miembros. Con respecto a la área geográfica, es pues los 14 países que forman parte de esta organización y el territorio de Montserrat, y quizás destacar en este punto que Haití es el único país de todos ellos con los que además la cooperación española mantiene un programa bilateral, y un programa bilateral pues importante, porque es uno de los países prioritarios de la cooperación española. Con respecto a cuáles son los resultados que hemos ido alcanzando en este programa regional, es una pregunta que nosotros también, la verdad es que nos hacemos, porque hay que tener en cuenta que a diferencia, ¿no?, de lo que vamos a ver con nuestro programa regional con el SICA, en el caso de CARICOM, la medición de resultados y del propio impacto de nuestro programa, la verdad es que es insuficiente, ¿no? Ha sido insuficiente, y quizás en la nueva etapa pues nos tengamos que plantear una evaluación de lo que ha sido todas las intervenciones del programa, sobre todo también para enfocar mejor, ¿no?, dónde queremos ir. En todo caso, bueno, se pueden destacar algunas intervenciones. En el ámbito de seguridad estamos trabajando en la prevención de la violencia juvenil y también en la creación de oportunidades para los jóvenes. En el ámbito de seguridad, nosotros estamos planteando a la organización también la importancia, ¿no?, de mantener sinergias con regiones como Centroamérica, en la cual se comparten pues, flujos de inseguridad, si se pudieran llamar así. Entonces, en una de estas intervenciones, en el ámbito de la seguridad, estamos planteando un foro regional de seguridad que esperamos que permita pues, trabajar más estrechamente a SICA y a CARICOM. Otra de las líneas
líneas es el fortalecimiento institucional al propio secretariado del CARICOM, con varias intervenciones. En el ámbito también del crecimiento económico hemos apoyado una intervención para evaluar el impacto de los acuerdos comerciales de esta organización con terceros países, y luego hemos trabajado también en otros ámbitos como la seguridad alimentaria o género. Bueno, pasando ya antes del SICA, simplemente pues por finalizar, sí que como he señalado, pues en esta nueva etapa realmente lo que queremos es focalizar un poco, ¿no?, cuál tiene que ser nuestras líneas de trabajo con esta organización, y quizás en ese sentido, en un escenario también de restricción presupuestaria, pues ser muy selectivos en aquellas líneas donde podemos realmente tener esa ventaja comparativa o ese valor añadido como cooperación internacional. Gracias, Mónica. Bueno, desde luego no seré yo quien tenga la osadía o la impertinencia de dar un diagnóstico de la Secretaría General del SICA, estando aquí su secretario general, que ya nos lo ha dado además, pero simplemente decir efectivamente que de nuestros programas regionales evidentemente hay un desnivel entre el que tenemos con la Secretaría General del SICA y con el SICA con el resto, ¿no? Es un desnivel tanto en cuanto a recursos financieros, son mucho más importantes los que hemos apostado en el ámbito centroamericano. En el ámbito de apoyo institucional, la propia creación del Fondo España-SICA demuestra ese compromiso también institucional y personal, y luego el hecho de que yo creo que hemos sabido adaptarnos con relativa agilidad también un poco a los cambios que se nos pedía, como lo demostró esa focalización que hemos tenido durante estos años en el tema de seguridad, pues porque correspondía, pero siempre teniendo en cuenta el no abandonar los otros ámbitos en los que hemos trabajado, como ha sido la ECADER, como ha sido el tema de género, etcétera, ¿no? Tenemos por delante, queremos llegar, es un compromiso o una fecha que nos hemos fijado con el secretario general del SICA a la próxima comisión mixta en el mes de abril, y para eso pues queríamos y habíamos hablado de esperar a tener esta reunión también, y al proceso interno que ellos han liderado también para hacer sus prioridades, pues para definir el contenido. Mónica. Pues vamos a pasar rápidamente para dar un vistazo, porque efectivamente yo creo que se ha hablado mucho y se ha hablado muy bien, pero bueno, algunas pinceladas de nuestro programa de cooperación con el SICA. Comienza en 2001 con la firma del Memorando de Entendimiento de España y SICA y la presentación del primer programa en la Cumbre Iberoamericana de 2002. Un punto importante que también se ha señalado es la creación del Fondo España-SICA en 2006, que como hemos mencionado también, efectivamente nos ha permitido el contar con un instrumento que está alineado con el propio proceso de integración, que trabaja desde dentro y que permite ese asesoramiento directo a las instituciones y que ha favorecido el obtener resultados en este programa, ¿no? Como ha dicho Rafael, vamos a tener este año una comisión mixta en abril, y de ahí pues también la pertinencia de todos estos debates. El presupuesto del periodo 2002-2013 ha sido de 56 millones de euros. Las líneas estratégicas son 3: fortalecimiento institucional, seguridad democrática y profundización en la integración económica, y el objetivo, como hemos señalado también, es el contribuir al avance de la integración, pero como marco para impulsar políticas que contribuyan al desarrollo de la región, ¿no? Con respecto al área geográfica, en comparación con lo que hemos dicho con CARICOM, en este caso tenemos programas bilaterales con los 7 países centroamericanos menos Belice, y también tenemos con República Dominicana, ¿no? Entonces, efectivamente, como ha dicho Rafael, pues hay verdaderamente un desequilibrio con respecto a lo que es nuestro programa con CARICOM, pero con una motivación muy clara, que son nuestros vínculos cercanos, estrechos y lejanos que tenemos con esta región. Y ya pasando rápidamente a los resultados, porque efectivamente ya me paso de tiempo y aún faltan unas reflexiones finales. Bueno, yo los resultados, por no ir, porque hay varias diapositivas de resultados, entonces simplemente decir que nosotros agrupamos los resultados que hemos conseguido con este programa, porque hay que decir que el Fondo España-SICA es, también lo dijimos la semana pasada en Antigua, es de los mecanismos y de los instrumentos de la cooperación española más evaluados. O sea, realmente aquí sabemos lo que hemos hecho y qué hemos obtenido y qué impacto han tenido nuestras actuaciones. Entonces, con respecto a los resultados, por un lado hay que agruparlos en lo que es el apoyo a la propia institucionalidad regional
y en ese sentido hemos apoyado el fortalecimiento institucional de la propia Secretaría General del SICA, pues con pues, una serie de instrumentos normativos que han favorecido pues el propio fortalecimiento institucional de la Secretaría y del proceso, ¿no? Quizás destacar aquí lo que es todo lo de la capacitación e integración regional, que también se ha mencionado en las sesiones de la mañana, con la Maestría Regional en Integración Centroamericana y Desarrollo, y quizás también la puesta en marcha de la Secretaría Técnica del CONCA y todo lo que es la transversalización del enfoque de género. En el ámbito aún de la institucionalidad regional, también en el eje de seguridad, hemos apoyado todo lo que fue la celebración de la conferencia de Guatemala y la creación del grupo de amigos. Somos líderes con la Unión Europea del eje de fortalecimiento institucional y estamos en ese eje apoyando proyectos concretos de la estrategia de seguridad y vamos a seguir apoyándolos a partir de una operación de cooperación delegada con la Unión Europea. También en el ámbito de la integración económica hemos favorecido lo que es la colaboración interinstitucional en el sistema y, como les decía, en gran medida pues estos avances se han logrado con este instrumento del Fondo España SICA que permite ese asesoramiento directo desde el propio sistema de integración. Y luego, finalmente, aquí una última diapositiva en la cual se han generado también una serie de resultados, de beneficios directos en la generación de bienes públicos regionales. Se han mencionado también algunos esta mañana por el secretario general, como es todo el apoyo en la negociación conjunta de medicamentos, también el manual regional para la incorporación de la variable de riesgo en las infraestructuras públicas. Se han generado instrumentos jurídicos regionales de lucha contra el crimen con el apoyo a la CONGIP. Procesos formativos dirigidos a la profesionalización de instituciones claves en la lucha contra la criminalidad, todo el ámbito también de turismo y de la marca, de tener una marca regional de turismo en la ECADER que hemos mencionado y finalmente pues también en lo que ha sido el favorecer la integración económica. Sí, gracias. Bueno, ya las reflexiones finales, ¿no? Que también, se han visto facilitadas por las presentaciones anteriores, especialmente en las más generales, pues la que decía, que creo que el profesor Flores me llamaba don Rafael Garranzo, eso exige represalia, por lo que hacía don Renato, que nos ha hecho, porque yo creo que es un diagnóstico bastante compartido, hablando de todo lo que son los procesos generales, ¿no? Por un lado, porque es difícil sacar conclusiones generales porque el cumplimiento de los objetivos que se han fijado los diferentes procesos es desigual, ¿no? Pero lo que sí es constante, un rediseño permanente, que por un lado, creo que lo decía Michel Levy, eso es un signo de que están vivos, de que se está buscando, de que tienen la lógica pero al mismo tiempo, a veces el rediseño, si cambia totalmente la naturaleza de lo que se está haciendo, pues también tiene a lo mejor una especie de volver a nacer y eso pues también es difícil reinventarse continuamente, ¿no? Hay factores limitantes en los diversos procesos, como son la divergencia entre procesos o entre proyectos de desarrollo político y económico, factores como la divergencia de economías dentro de algunos procesos de integración que se ve agravada si se pierde realmente el principio de solidaridad como uno de los motores de esas dinámicas de integración, ¿no? La tendencia actual a enfoques pragmáticos y a simplificación institucional, la coexistencia de un enfoque comercial con algo que no hemos hablado, que es el tema identitario. Se ha hablado de legitimidad social, pero en el tema identitario la Unión Europea, en definitiva, nos movemos por un interés económico, pero también algo que siempre ha estado dentro del proyecto europeo es porque nos sentimos europeos, ¿no? Y eso está más vivo en unos proyectos en Latinoamérica que en otros. Yo creo que es un tema que forma parte de la CAN, es un tema de debate dentro del CARICOM. En el centroamericano se da, por supuesto, que hay una identidad centroamericana, pero ¿cuál es, no? Pues eso pues también es algo sobre lo que no hemos tratado apenas, ¿no? Y luego, como ya lo decía antes, que la necesidad de que los países buscan compatibilizar su política en diversos organismos regionales, pues está llevando al mismo tiempo a una especialización de esos organismos regionales, a nuestro modo de ver. Finalmente, enumero lo que para la agencia o para la ECID entendemos que son las fortalezas de los programas regionales, que son el alineamiento de los programas con las prioridades regionales de integración y con la planificación de las instituciones del sistema, el alto grado de aprobación que entendemos han tenido nuestros programas,
el favorecer la armonización de políticas públicas regionales, el que nos permite canalizar recursos con un mayor nivel de impacto gracias a la optimización de la relación coste-eficacia en territorios que van más allá de los nacionales y que nos permite establecer un diálogo político intenso y actualizado. Oportunidades que nos ofrecen la concentración con sectores que permite una mejor identificación y concreción de la intervención, cuestión relevante en el actual escenario de reducción de fondos, favorece la armonización entre donantes, son espacios adecuados y una gran potencialidad para el desarrollo de otros mecanismos como es la cooperación sur-sur o la cooperación triangular. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, gracias a Carlos y a Mónica. Como les decía, seguimos avanzando en esta reflexión desde el punto de vista de los socios estratégicos de los procesos de integración en la región. La visión que ahora trataríamos sería la de la Unión Europea, que la daría la directora para América Latina y el Caribe de la DEFCO, de la Comisión Europea, Julita Butkic-Viene. ¡Ay! Perdón. Muchísimas gracias. No puedo hablar con esta velocidad turbo de Rafael, disculpe. Pero el discurso no es muy diferente del... funciona. No es muy diferente eso del ICID, es normal. La Unión Europea, construcción regional con más de 60 años, comparte esta mirada por experiencia propia y afirma su compromiso con estos procesos desde su nacimiento. Hoy tenemos lazos subregionales, se insertan a la Asociación Estratégica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El problema es que no hay número del teléfono a CELAC. Y no lo creo que podemos hablar de la integración regional a nivel de CELAC. Este compromiso continuado muestra el apoyo de la Unión Europea a la estabilidad y el desarrollo democrático, pacífico, social y económico de las regiones. En este marco, nuestros programas de cooperación al desarrollo han buscado no solo más integración, pero mejor integración. Para ello, la cooperación se ha centrado en sectores que reduzcan las desigualdades y multipliquen las oportunidades. En este esfuerzo hemos recorrido diferentes etapas con las distintas subregiones. De estas etapas se pueden extraer lecciones aprendidas para mejorar nuestro apoyo. Aunque cada proceso tiene sus peculiaridades, hay una pregunta clave que debemos hacernos cuando debatimos sobre la cooperación que queremos. ¿Qué busca cada proceso de integración? Hemos visto que los procesos han cambiado poco a poco objetivos y dinámicos a lo largo de la historia. La cooperación debe adaptarse a las diferentes coyunturas, pero tenemos estrategia también. Trabajar con diferentes niveles, instrumentos según los casos. Me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos por cada región de esta manera de pensar. Son experiencias exitosas que pueden replicarse y retos que los que seguir aprendiendo. Esto servirá de base para nuestra próxima programación de 2014-2020, que vendrá marcada por lo que cada proceso busca sí mismo. El caso de nuestra cooperación con CARICOM, CARIFORUM, ha seguido la tendencia de integración comercial de la zona. Una zona muy heterogénea, como conocimos, y con economías muy abiertas a los intercambios comerciales internacionales. Como la Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de la región, la firma del Acuerdo de Asociación Económica, EPA, por sus siglas en inglés, en 2008 fue fundamental. Este EPA fue el primero de la Unión Europea firmado con una región del ACP y se diseñó de manera conjunta, teniendo una cuenta de circunstancias específicas caribeñas, contemplando derechos y obligaciones asimétricas. Pero no somos muy populares en Caribe con este acuerdo. Sabemos que el impacto que tenga esta EPA en el futuro depende bastante del nivel
delegación de la zona propia y vamos a trabajar. Es por eso que los programas de cooperación del 10º Fondo Europeo de Desarrollo FED para el Caribe se concentraron en apoyar la integración económica y vamos a continuar en este sector para el futuro. Y por esto estos esfuerzos crecerán bajo el 11º FED. Vamos a dar el doble de fondos a programas regionales, hasta 350 millones de euros. Con esto se espera aumentar las capacidades productivas y mejorar la infraestructura económica. Y espero promover una integración más profunda. San palabra profunda. Sobre las modalidades de implementación, soy muy contenta con una reflexión del profesor Levy, porque es lo mismo que compartimos. Habrá una mayor flexibilidad, promocionaremos el uso de la facilidad de la inversión para el Caribe, CIF, y trabajaremos más el apoyo a nivel nacional de la implementación de la agenda regional, así como a nivel multipaís. No tengo muy buena experiencia ni con Mercosur ni con Comunidad Andina, porque yo empiezo a trabajar al momento no muy positivo con las regiones. Pero nuestra cooperación con Mercosur, por su parte, se ha centrado en el último periodo 2007-13 en 3 áreas. Para tener una reflexión, las áreas de cooperación técnica han tenido los mejores resultados. Un ejemplo es el área de desarrollo de biotecnologías, proyecto Biotech, que ha conseguido impulsar el diseño de políticas regionales. Los estados Mercosur han demostrado con este caso su capacidad de coordinación cuando comparten un fuerte interés. En cuanto a la implementación, el principal reto fue que todo proyecto cuyo objetivo no era el refuerzo de las instituciones de Mercosur, debía ser gestionado por entidades públicas de sus países miembros. Estas entidades responsables de coordinación del proyecto encontraban muchas dificultades para ejecutarlo debido a los complejos procesos de toma de decisión entre gobiernos. Puede ver que no hay alocación para los 2014-2020 por este proceso de integración, pero en principio podemos entrar si hay interés para avanzar con el diálogo y con las negociaciones con la Unión Europea en el marco del comercio exterior. CAN. Nuestra cooperación con CAN ha decidido desde la firma también de Acuerdo Marco de Cooperación en 2007. Sin embargo, a la hora de implementar los fondos a través de la Secretaría General de la CAN, nos hemos encontrado con procesos administrativos demasiado lentos y complejos. Las consecuencias de esto son plazos de decisión prolongados, un enorme volumen de trabajo, combinado con un nivel de ejecución muy bajo. Como hemos discutido en este foro, el proceso de integración regional andino y del Mercosur están pasando por una etapa de incertidumbre institucional. Eso ha complicado la implementación de los programas y va a determinar, por tanto, nuestras perspectivas para estos próximos años. Con los países miembros de Mercosur y CAN, nuestra cooperación se hará a otros niveles, continental y bilateral, y con instrumentos que contribuyan a la integración regional desde otros ángulos. Un ejemplo es la Facilidad de Inversión para América Latina, LIFE, o las líneas temáticas. De esta manera evitamos los problemas de implementación, es para BID, y seguimos apoyando la integración de todo el continente. Crecerán así los fondos para los programas continentales con 800 millones de euros y gana cada vez más peso en el escenario Unión Europea, CELAC. Pero no significa mi trabajo más fácil. Qué suerte que tenemos SICA. Nuestra cooperación con el Sistema de Integración Centroamérica es quizás el que tiene más proyección desde 2002.
principalmente los sectores como están mencionados. Los avances en el nivel de integración de SICA estos últimos años suponen una mejora para una región con estados muy diversos, pero con los mismos desafíos. La reciente visita de mi parte, de visita de Andris Piebalgs, nuestro comisario, así como la presidenta Barroso a la cumbre SICA en Panamá, son muestras de la confianza que la Unión Europea tiene. Otras muestras son entrada en vigor del acuerdo de la asociación y el aumento de los fondos de cooperación destinados para este periodo, 120 millones de euros. Pero coincidimos con el secretario general. El SICA tiene por delante mucho camino por recorrer y algunos de los retos, como por ejemplo los relativos al diálogo entre sus instituciones y los Estados miembros, a la sostenibilidad presupuestaria de sus instituciones, ponen en riesgo una implementación eficaz de los programas de cooperación. Queremos que proyectos exitosos que prueban un valor añadido de la Unión Europea pueden reproducirse si su interés se confirma, como por ejemplo el proyecto de apoyo a gestión de fronteras CEFRO o proyecto por implementación de acuerdo de asociación PRAIA. Además, nuestro apoyo a la región centroamericana se hará a 3 niveles, con los programas continentales, con el subregional y con el bilateral. Se reforzará aquí también el uso de la facilidad de inversión para América Latina LIFE, exactamente. Hoy hemos visto cómo los procesos de integración presentes en América Latina y Caribe tienen diferentes caminos, se encuentran en puntos muy diferentes y están trazando distintos futuros. Nuestra cooperación tiene que ser flexible para tener la capacidad de adaptación a cada una de las coyunturas o situaciones. Nuestra agenda para el cambio busca mejor cooperación con mayor impacto y eso implica esta adaptabilidad. Adaptabilidad para saber acompañar la voluntad de integración de los Estados miembros. Este camino pasa por la supranacionalidad. Pero sabemos que los estados son los únicos dueños de sus procesos políticos y son ellos los que deben dar identidad a los sistemas de integración. En este mismo sentido y en referencia a la integración europea, Jacques Delors dijo que la Unión Europea era un OVNI, objeto político no identificado. Y es precisamente esta experiencia que tenemos como Unión que nos ayuda a entender mejor estos procesos. Por eso sabemos que el BID, la ICID y Somos DEFCO podemos ser una alianza de socios estratégicos que engrasen la locomotora de la integración, pero no podemos reemplazar al maquinista ni suministrar el carbón. Nuestro compromiso es y seguirá siendo firme, pero las oportunidades de éxito dependen de una visión del futuro compartida. Gracias. Muy muchas gracias, Yolita. Y por último, como les decía, el tercero de los socios estratégicos de la región presente sería el BID y va a presentar su visión Antonio Esteban Verdal, que es el gerente de integración y comercio del BID. Muchas gracias. Agradecer primero a los que nos han convocado en esta interesante reunión. Si estuviéramos en Washington no me dejarían hablar a esta hora, seguro. Pero bueno, estando en Madrid supongo que los restaurantes siguen abiertos un rato más. Una tarea difícil porque hasta ahora ya creo que la capacidad de absorber más PowerPoints es muy poca. Voy a intentar hacer las 2 estrategias, la de Joaquim, de saltarse slides y de hablar lo más rápido posible como Rafael, a ver si podemos terminar pronto. Lo que quería hacer era un poco compartir lo que fue en el banco hace 2-3 años, la reflexión que hicimos para recrear, porque ya habíamos trabajado en eso desde hacía mucho tiempo, nuestra estrategia de apoyo a la integración. Esto se hizo, como ya se dijo,
en el marco del aumento de capital que tuvo el banco en el 2011, básicamente duplicando la capacidad de préstamo que tiene el banco y que vamos a tener especialmente a partir del 2015, y cómo dentro de este aumento de capital una de las prioridades institucionales que nos daban los gobernadores era el apoyo a los proyectos de integración. Y se nos daba no solo la prioridad, sino que se nos daba una meta financiera que nunca habíamos tenido como banco. El banco siempre ha apoyado los temas de integración, pero nunca habíamos tenido una meta financiera en materia de desembolsos o de préstamos. Y es una meta, como se dijo ya, del 15% en el 2015, que representan en billones americanos 1.8 billones anuales de nuestra cartera, de unos 12 billones americanos anuales. Entonces era un desafío repensar nuestra estrategia de integración para poder orientar nuestro accionar con estas metas financieras. Y lo que hicimos es un documento que algunos de ustedes conocen, que es este documento que lo pueden bajar de nuestra página web. Es el documento donde hacemos básicamente dos cosas. Una, hacemos un diagnóstico de cómo el banco ve los temas de integración, un poco distinto a la conversación que hemos tenido aquí, porque no es solo una visión del diagnóstico que hacemos de los bloques tradicionales, es una visión un poco más pragmática. De hecho, el documento se llama la integración de América Latina global y regional, no simplemente promover los esquemas tradicionales clásicos de integración regionales, sino también la integración de los países en el mundo. Es una doble, digamos, una doble visión, una doble prioridad que nos dieron nuestros gobernadores. Entonces hay un diagnóstico, lo voy a resumir lo más rápido posible, porque la función del diagnóstico es de hecho identificar temas transversales que nos permiten luego ver cómo podemos utilizar de forma más eficiente los instrumentos que tiene el banco. El banco no es una agencia de cooperación, por tanto nuestros recursos no son los más importantes, no son los grants, no son recursos no reembolsables. Nosotros tenemos instrumentos no financieros muy importantes, capacidad de diálogo, productos de conocimiento, y obviamente tenemos préstamos, que es, digamos, el producto financiero más importante, y obviamente tenemos algunos grants y mucha interés y hacemos cooperación interinstitucional para maximizar el apalancamiento de estos grants. Y un poco toda la lógica de la estrategia es ver cómo podemos combinar de la mejor forma posible estos distintos instrumentos. Dicho esto, voy a pasar muy rápidamente por la presentación para no alargarnos mucho. Entonces, ahora. Entonces, la primera parte es simplemente resumir, y la voy a saltar muy rápidamente porque no hay el tiempo para detenerse en los detalles. Hay una gráfica que creo que siempre es bueno recordar, yo hace mucho tiempo que la veo, pero es siempre impresionante, que es ver el poco peso que tiene la región en el comercio mundial, y es un peso que prácticamente no ha cambiado en los últimos 30 o 40 años. El comercio de la región en el mundo representa alrededor de un 7%. Mientras que el comercio de los países del este asiático, que representaban menos que América Latina en los años 70, hoy representa más del 25%. Entonces hay una gran brecha de integración de nuestros países con el comercio global. No es el único indicador que uno tiene que tener en la cabeza para medir los niveles de integración. Se ha hablado aquí de otros indicadores, pero es un indicador muy importante. Y cuando uno mide también los niveles o las brechas de integración regional, también estamos muy por detrás de lo que sería de esperar en una región, lo vamos a comentar un poco más, con mucha más capacidad de comerciar internamente. El comercio en Europa intrarregional, entre socios europeos, es el 60% del comercio, es un comercio obviamente muy importante. Asia tiene prácticamente el 40% de lo que comercian es entre ellos, entre vecinos, y en América Latina apenas llegamos al 20%. Entonces hay una brecha de integración con el resto del mundo a nivel comercial, y también unas brechas de integración a nivel regional. Y lo que hacemos en el diagnóstico, como decía antes, es intentar ver algunos elementos, lo llamamos los motores, los fundamentos de los cambios que han habido
lo que está moviendo la integración, y creo que lo dijo Pedro y creo que Renato también, o al principio incluso en las presentaciones iniciales, no es lo mismo el tipo de motores que la integración tenía hace 15 años, a mediados de los 90, a lo que hoy motiva realmente la integración de nuestros países. Y el propósito de este diagnóstico, como decía, es identificar áreas en las cuales el banco, con los instrumentos que nosotros tenemos, podemos hacer una diferencia. Lo voy a pasar muy rápidamente. Uno ya se ha hablado, es esta nueva arquitectura comercial. Vamos a ver la última versión del Spaghetti Ball. Tú tienes la primera, hoy te voy a dar la última versión con nueva tecnología que tenemos. La importancia del comercio con Asia-Pacífico obviamente ha cambiado los parámetros de los partners, de los socios comerciales que tiene la región. Se ha hablado también de la forma que tienen hoy los países de producir y distribuir bienes. Es ya los procesos de fragmentar la producción entre países ha cambiado. Aún estamos muy por detrás de lo que son esta fragmentación en Asia, en el este europeo, pero se está dando en la región también y es un elemento a tener en cuenta. El tema de los costos de transporte y la logística comercial, esto es realmente el costo que hoy día tiene el sector privado. Los aranceles tradicionales o medidas tradicionales al comercio no tienen la importancia que tenían hace 15 años en relación o relativas a los otros tipos de trabas. Y una cosa que se ha hablado algo, pero creo que se debería hablar mucho más aún, que es el protagonismo que tiene el sector privado. Los esquemas de integración ya no son o no deberían ser solamente procesos de arriba hacia abajo, donde las decisiones se toman por parte de las burocracias gubernamentales, por los gobiernos, la participación del sector privado, y hay razones por las cuales esta relación ha cambiado, empieza a cambiarla. Esto es la nueva versión que tenemos del Spaghetti Ball, la voy a pasar muy rápido, que es una nueva tecnología que tenemos. En los años 70, es muy interesante que en los años 70-80, lo conocemos, lo hemos visto, básicamente las relaciones comerciales a nivel regional estaban enmarcadas en los grandes bloques tradicionales. Estaban en el caso latinoamericano y obviamente el caso europeo. Pero obviamente esto empieza a cambiar a mediados de los 90, cuando las relaciones comerciales empiezan a, no sé si se ve muy bien aquí con los tratados de libre comercio a nivel bilateral y plurilateral. Si veis lo que está pasando en el 2005, en el 2010, y lo que sería cuando se firmen los acuerdos comerciales a nivel mundial, el marco que realmente regula hoy día el comercio mundial son este tipo de acuerdos de tipo bilateral o de tipo plurilateral. Cualquier ejercicio de apoyo a los procesos de integración tiene que tener en cuenta que esta es la arquitectura que tenemos hoy día. No podemos olvidarnos que estas son las relaciones. Sabemos obviamente el fracaso a nivel multilateral de la ronda Doha, etcétera, pero este es el marco en el que hoy nos estamos moviendo. Asia-Pacífico, lo dijo Joaquim, ha cambiado completamente los socios de esta región, el crecimiento al 20% anual desde los años 2000. Hoy día Asia representa el 20%, más del 20% del comercio latinoamericano. No es lo mismo al revés, pero también ha crecido. El tema yo lo voy a pasar esto muy rápido. En el caso de América Latina no es tan evidente, pero ha habido un cambio muy profundo en los últimos 10-15 años en la forma en cómo los países producen y cómo distribuyen productos, lo que se llama multi-stage production. Tú ya no vendes una cosa que has producido al 100% en tu país, hoy tú ya exportas cosas donde el valor añadido procedente de otros países es muy importante. Y hay diferencias regionales. Nosotros estamos haciendo un estudio, esto es un índice de comercio intraindustrial. Se están haciendo estos estudios por la OMC, por la OECD. Nosotros en el banco tenemos nuestros propios datos para empezar a valorar el comercio en términos de valor añadido. Y no voy a contar el detalle aquí, pero el caso, por ejemplo, de América Latina, esta barra verde quiere decir que el 20% de lo que hoy día exporta América Latina, el contenido proviene de otros países. Y la barra azul es lo que las exportaciones latinoamericanas contribuyen en las exportaciones de otros países. O sea, hoy día lo que exportamos es parte de una cadena de producción
muy compleja y por tanto la política comercial o la política de integración ya no puede ser lo mismo en la forma en cómo regulamos nuestras normas comerciales en un mundo que funciona así comparado con un mundo que funcionaba de otra manera hace 15 años. El tema de los costos de transporte es básico y esto para el banco ha motivado mucho el tipo de proyectos que estamos empujando. Esto es una gráfica muy interesante que para el caso de América Latina es muy obvia. En verde están los aranceles que los países aplican al resto del mundo, en azul son los equivalentes en costos de transporte. Esta gráfica es del 2000 y pico, del 2010. Si esta gráfica la viéramos a mediados de los 90, las dos barras serían iguales. O sea, los costos de transporte a mediados de los 90 eran tan importantes como las medidas arancelarias. Y realmente lo que ha hecho muy bien la región ha sido desmantelar las barreras tradicionales. Lo hemos hecho bastante bien, en gran parte por los éxitos en algunos procesos de integración regional y en gran medida por los desmantelamientos bilaterales vía acuerdos bilaterales. Lo que queda, lo que obviamente sigue en pie son los costos de logística, los costos físicos de transporte. Y el tema del sector privado, no voy a abundar mucho aquí, pero obviamente la estructura que hoy día tenemos de sector privado en la región es muy distinta a la que teníamos hace 15 años y aquí podríamos elaborar mucho en este tema. Aquí hay el ejemplo de la presencia de las multilatinas, empresas latinoamericanas que operan no solo en distintos países de la región, sino que operan a nivel mundial. Hay todo el tema de cómo la pequeña y sobre todo la mediana empresa se inserta en este tipo de cadenas hoy manejadas por empresas latinoamericanas, todo el tema de las multilatinas, y por tanto el protagonismo que tiene que tener el sector privado para mover y para impulsar los procesos de integración ha cambiado. No teníamos la misma realidad del sector privado hace unos años. Este es un ejercicio, no voy a contar detalles, simplemente es un poco el bottom line. Si la región, nosotros hemos calculado, es un ejercicio que Renato sabe muy bien cómo se hacen estos ejercicios de CGIs, es un ejercicio, digamos, muy hipotético de cuánto podría ser el comercio intrahemisférico, se puede hacer a nivel mundial, este es simplemente el comercio de la región con Estados Unidos, con Canadá, a nivel de toda la región, y es un déficit casi del 50%. Esto quiere decir, esto solo pasaría o solo podríamos cubrir este déficit si hiciéramos muy bien todos nuestros deberes, si tuviéramos la mejor infraestructura que uno pudiera tener a nivel americano, si tuviéramos todos los acuerdos comerciales completamente acabados, completamente liberalizados. O sea, si estuviéramos en el mejor de los mundos, obviamente no vamos a llegar ahí, estamos a un potencial del 50%. Simplemente nos dice estas cifras el potencial que hay por delante, o sea, el trabajo que queda por hacer en la región para cerrar este tipo de brechas. Varía por país, tenemos este estudio publicado si a alguien le interesa los detalles. Este es el diagnóstico que el banco hace cuando hicimos esta estrategia hace 2 o 3 años, para ver cómo podíamos luego nosotros, con los instrumentos que tenemos en el banco, intentar aportar a cubrir alguna de estas brechas. Voy a ir también muy rápido aquí. Ya dije que esto es parte de una prioridad que tenemos en el incremento de capital, que nos fija unas metas de financiamiento muy estrictas del 15%. Y una cosa que ya se dijo por Joaquim y por otros, un poco el principio operativo que nosotros planteamos en esta estrategia es trabajar en las dos áreas, lo que nosotros llamamos el software de la integración, o sea, apoyar a los países a nivel regional o a nivel individual en todo lo que son los marcos regulatorios al comercio, facilitación comercial, apoyo a sus instituciones de promoción de exportaciones, de atracción de inversión extranjera, movimientos de personas, integración financiera, todo lo que es los marcos regulatorios que facilitan la inserción regional y global de los países, y el hardware, que nosotros lo asociamos a todas las inversiones necesarias en materia de infraestructura física, telecomunicaciones, energía, etc. Bueno, aquí hay una lámina que de alguna forma ilustra el tipo de operaciones en las que el banco está dando prioridades. Y aquí es una cosa interesante tener en cuenta que muchos proyectos de integración son, y para el banco es muy importante porque somos un banco donde el cliente principal es el soberano, es el país, no es la región, son proyectos nacionales.
un proyecto aduanero en Costa Rica o en El Salvador es un proyecto que ayuda al país a conectarse con el resto del mundo. Hay muchas preguntas de, por ejemplo, si nosotros financiamos un aeropuerto o un puerto, ¿qué parte de este proyecto, que es un proyecto, puede ser un proyecto muy grande, qué parte de este proyecto es un proyecto que contribuye a la inserción o a la integración de este país? ¿Es el 100%? Si el país tiene un solo puerto, seguramente sí. Si tiene varios puertos y son puertos de cabotaje interno, quizás no. Toda la discusión interna en el banco de cómo contribuyen las operaciones nacionales que nosotros hacemos en los países al target este del 15%. Pero lo que significa esta gráfica o esta lámina es que los proyectos de integración hay que verlos de forma muy flexible, ¿no? Tenemos operaciones nacionales en soft y hard que van a contribuir a este target del 15%. Hay proyectos muy importantes para el banco donde les vamos a dar una cierta prioridad porque los consideramos estratégicos, pero digamos, asociados a esta estrategia, que son los proyectos transfronterizos. Es un gran problema el problema que tiene la región en materia de pasos de fronteras en toda la región, Sudamérica, Centroamérica, etc. Es un desafío para el banco poner de acuerdo a dos países a que nos pidan simultáneamente un crédito para que hagan la frontera en los dos lados. Entonces hay muchos temas de coordinación bilateral, hay muchos temas de qué incentivos les puede dar a los países para que hagan este ejercicio de coordinación. Ahí los grants son claves para hacer este ejercicio, y hay las experiencias de los teams europeos donde la combinación de préstamos del BEI y los grants de la Comisión Europea fueron claves para conectar sobre todo la infraestructura del este europeo con la infraestructura que ya existía en el... Entonces, el banco está trabajando mucho en estos temas. Hay operaciones transnacionales, digamos, de países que están conectados geográficamente. Obviamente aquí están los grandes corredores físicos, tanto del PM, de IRSA, que se ha hablado también esta mañana, y muchas operaciones de carácter, interregional, los temas de integración financiera, que son proyectos que no necesariamente están en países que están conectados geográficamente. Telecomunicaciones es otro caso. Entonces aquí un poco es para ver el tipo el abanico que tenemos de áreas de intervención. Y para acabar, y cierro con esta slide, un poco lo que hace el banco en la estrategia, es decir, nosotros tenemos una serie de instrumentos en el banco que pueden apoyar esta estrategia de integración. Tenemos muchos productos no financieros que consideramos muy importantes para esta estrategia, y voy a mencionar algunos. Obviamente hay la capacidad analítica que tiene el banco. Tenemos la capacidad que mencionaba Joaquín de trabajar en algunos casos cuando nos lo solicitan como honest broker. El banco, por ejemplo, hemos apoyado muchas instancias de integración, las más recientes, por ejemplo, la Alianza del Pacífico que comentaba Joaquín. El banco está apoyando muy cercanamente muchos de los trabajos técnicos que se están haciendo en la Alianza del Pacífico. Fortalecimiento de capacidades, ya se han hablado de muchos ejemplos, lo consideramos esencial si queremos sostener a largo plazo estas estrategias. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de Europa. A la región, y con Pedro lo hemos conversado mucho, no hay el chip de la integración en muchos ministerios. Seguramente sí en los ministerios de Asuntos Exteriores, seguramente en Economía, pero en el resto de otras áreas gubernamentales, el mismo chip que tenemos en Europa, los distintos áreas gubernamentales, no existe esto en la región. Entonces, el fortalecimiento de capacidades para crear esta sostenibilidad en este tipo de iniciativas es clave, es una cosa de largo plazo. Y para acabar un poco lo que está debajo, que son todos los productos financieros que tenemos con el banco. Y aquí el mensaje es, obviamente nuestra capacidad como banco sobre todo viene por el lado de los préstamos. Además tenemos un mandato de dedicarle el 15% a estos temas, pero no podemos ir solo con préstamos. Y aquí un poco está el comentario que hacía anteriormente, y hay las lecciones de la Unión Europea que creo que son claves. La combinación de los préstamos
con fondos no reembolsables para crear los incentivos que resuelvan estos problemas de coordinación que existen para este tipo de proyectos regionales. Nosotros somos muy buenos, el banco es muy bueno en hacer proyectos nacionales. Sabemos a quién llamar, es el ministro de Finanzas, tienen sus prioridades, nos ponemos de acuerdo. Pero cuando hay que hacer un multi-country loan, ahí estamos en dificultades. Y si no tenemos otro tipo de mecanismos, mejorar la programación, tener fondos de grants o garantías incluso para la parte del sector privado, es muy difícil avanzar en este tipo de estrategia. Y con esto termino a las 2:30 la presentación. Muchas gracias, Antoni. No sé si ustedes sacan la misma impresión, pero creo que se nos han mostrado 3 acercamientos a los procesos de integración que no son necesariamente coincidentes, que creo que sí son complementarios y que ofrecen oportunidades para la coordinación, que sería el paso siguiente. De hecho, cuando se ha producido esa coordinación, hablo de la experiencia que conozco dentro del SICA, como en el caso del programa SICA de capacitación e integración regional, que colaboramos las 3, o que colaboran la agencia, el BID y la Unión Europea, o el papel que se juega de esa colaboración más posiblemente política en el grupo de amigos de la estrategia de seguridad, esa coordinación produce buenos resultados. Si les parece, y abusando de esta terrible forma de organizar el horario de comer que tiene España, que tenemos en España, abrimos unos minutos para diálogo, para comentarios, y a continuación creo que le daré la palabra a Pedro Caldente, que quiere contar algunos de los productos que el foro tiene previsto generar. Voy a ser muy breve porque es sadismo extenderse en este momento. Solo les quería anunciar, aunque lo haremos por correo electrónico con más precisión, cómo vamos a sistematizar esta reflexión. Esto es una página web que está centrada en este foro y que tiene varias pestañas arriba que no se ven muy bien. Bueno, información sobre este foro, la agenda de este foro, las ponencias. Nosotros les pediremos permiso para que nos dejen subir a esta página web las ponencias que han utilizado o el ajuste de los documentos que precisen. Hemos recogido algunos documentos clave sobre integración y cooperación, algunos de los que se han mencionado, los Regional Strategy Paper de la Unión Europea, los trabajos sobre renta media que mencionan la integración de la ECID, la estrategia del banco. Hemos escogido 10 documentos. Si nos salimos de esos 10 cambiaremos el título. La galería es un conjunto de vídeos donde grabaríamos también las sesiones, donde subiríamos también las sesiones de este foro, y hemos dedicado una pestaña a los 25 años de Centroamérica España en función de 2 foros que han sido relevantes para esta reflexión, que es la rendición de cuentas del Fondo España SICA y las reflexiones sobre las claves de futuro, que son documentos complementarios en este análisis. Esta página web tiene 2 momentos. Uno es la reflexión sobre este foro y una segunda fase, que es que se incorporará al programa, a la página web de la Secretaría General del SICA en su ámbito del programa SICA de capacitación, dentro de unos meses, cuando la Secretaría lo considere oportuno. Y esto es todo. Bueno, pues yo no sé si tú como organizador quieres concluir, pero yo creo que lo que invito es, nos hemos quedado todos frustrados por no poder intercambiar, pero estamos todos invitados en la segunda planta. Es un escenario informal, es un buffet, entonces yo creo que ahí podemos, de manera en pequeños grupos, pues dar pie a esa conversación que no hemos podido tener aquí. Simplemente repetir, creo que la experiencia de Yolita y de Tony probablemente será la misma. Para nosotros, que estamos en el proceso de tener que acordar nuestros próximos programas con las organizaciones, esto ha sido muy importante. Realmente era un input que queríamos tener de fuera antes para confirmar o negar o complementar los diagnósticos con los que trabajamos, y desde luego en ese sentido, por favor, a todos los ponentes les agradecemos muchísimo su participación. A la SEGIP por acogernos, y yo creo que nos reunimos en la segunda planta. Gracias.